Carlos Preda, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, para ti y para tu audiencia. Doctor, ¿qué opinás de que el Consejo de la Magistratura le tome examen a doctores con maestría, perdón, a abogados con doctorados, para ver si son capaces, aptos para ser ministro de corte? Y bueno, en realidad, por lo menos en los lugares donde conozco otro sistema, ese tipo de exámenes, entre comillas, no se toman porque lo que se analiza generalmente es la trayectoria de un profesional para llegar a la máxima instancia judicial de un país. Y bueno, eso implica obviamente su trayectoria como juez, si es que fue juez, previamente a candidatarse para la corte, o su trayectoria como abogado, como docente, etcétera, ¿verdad? Es decir, eso es lo que se evalúa desde un punto de vista del conocimiento propiamente, ¿verdad? O sea, del conocimiento Claro. jurídico, y por supuesto, ¿verdad? La cuestión es la honorabilidad, etcétera, etcétera. Y los Pero antecedentes. claro, desde el punto de vista de los conocimientos, eso no se puede medir en un examen, y este país es un ejemplo claro desde la universidad, que nos enseñaron a rendir y a repetir de memoria lo que nos aprendíamos, y vinculados al azar de qué bolilla te salía. Y si vos te jugaste a las pares y no a las impares y te salía a la par, pasaba tal vez con un 5, y cuando te toca tu primer caso como abogado, te toca un caso de impar y bueno, tu cliente se va adentro, ¿verdad? Entonces, esa forma de medir, entre comillas, el conocimiento está errado desde hace al menos 2 siglos en Paraguay, porque ese formato de universidad es un formato del siglo XVIII más o Arcaico, menos. sí, además. Y obviamente el conocimiento no se mide por la retención de información, sino se mide obviamente por la capacidad que tiene un sujeto de resolver problemas. Y si estoy hablando de un análisis para alguien que va a ocupar un cargo en la Corte Suprema, eso se hace a través de una investigación de antecedentes académicos, ¿verdad? O sea, eso, el órgano que elige obviamente investiga, lee las sentencias, si es un magistrado, lee las obras académicas, porque es poco probable luego que se presente para la Corte personas que lo único que escribieron son sus tesis, y extrañamente sus tesis no están publicadas, ¿verdad? Porque en este país abundan los doctores cuya tesis no están publicadas, y eso es sumamente llamativo, Eso ¿verdad? es muy Porque en raro, todos ¿eh? los países desarrollados, el trabajo que implica elaborar una tesis, obviamente lo más razonable es que uno publique esa tesis, porque denota claramente que el nivel de esa tesis amerita que contribuya uno al desarrollo jurídico de su país, y eso debe ser publicado. En países como Alemania, por ejemplo, si una editorial no publica tu tesis, en el mundo académico no te llaman doctor. Claro, claro. O Tesis, sea, tesis el mundo oculta no académico te existe. discrimina si Claro. es que una editorial no considera que tu tesis es algo que debe ser publicada para que conozcan los demás. Y eso, a mí por lo menos me llama mucho la atención, que en Paraguay hay muchísimos doctores y yo no veo libros jurídicos que sean producto de esa tesis, salvo algunas. Y no sé, doy el ejemplo de estos que están candidatados ahora para la Corte, la de Víctor Ríos, por ejemplo, que lo conozco y conozco su material de tentativa, el doctor Casañas Ley, que particularmente también escribió su tesis sobre la tentativa, y eso se ve reflejado luego en un libro publicado, y que yo Claro. puedo contrastar y puedo ver Y el nivel académico que tiene ambos, porque veo su tesis, y que ¿verdad? los Ahora, abogados luego usamos hay en nuestros otros, casos. Si vos escribís sí, una tesis correcto. sobre el dolo eventual, yo tengo un caso de dolo eventual y voy y leo tu libro para ver Porque, qué claro, favorece mi pretensión, ¿verdad? claro, que Claro. te favorece según el lugar que ocupes en el proceso, ya sea Exacto. defensa o sea querellante, Claro, porque se entiende que la tesis es una profundización de algo, claro. De un y tema eso también, específico. ya que estamos, ¿verdad? Ya que me tiras así, me tiras la lengua, como se dice, cuando yo A veo mí que no me una... culpe, ¿eh? De lo que cuando de yo tus veo que maldades. claro, pero cuando alguna vez leí alguna sentencia de la Corte, y Sí, queda claro que no es esta, ¿verdad? sí, sí. No es esta integración, pero citas de introducción al derecho tal, bueno, eso
me asusta, ¿verdad? Porque si un ministro de la Corte, su fuente de consulta es un libro de introducción, realmente denota que no hay una profundización de los asuntos. O, por ejemplo, alguna vez leí una cita en una sentencia donde el magistrado de la Corte decía, como lo dice el funcionario fulano de tal, antiguo funcionario de aduana, y citaba lo que dijo una persona. No, me está mintiendo. Que sabemos que en el mundo académico uno no puede citar lo que no se puede contrastar. Claro. Yo no puedo decir... Como decía mi abuelita, claro. Como dijo Guillermo Ferreiro una vez, que el dólar eventual es tal cosa. Claro. No, eso yo no puedo, eso no es citable. Entre cerveza y cerveza te dijo una vez, el dólar eventual no existe, sí. Claro. O sea, ese tipo de cosas, y la respuesta concreta a tu pregunta es, para mí, no debería tomar. No es la forma, y no se usa en otro lugar. Doctor. O sea, tener buenas notas en ese examen, para mí, no denota que alguien conozca, y tener una mala nota no denota que desconozca. Claro. O sea, en síntesis no sirve. Doctor, otra consulta. Causó mucho revuelo la absolución por prescripción de Camilo Suárez y Guachiré por el tema de prescripción de una causa. ¿Por qué es importante en el derecho penal, en el derecho en general, verdad? Pero en lo penal, que es lo que más nos llega, que los hechos punibles prescriban? ¿Por qué no se puede tener toda la vida, digamos, sin prescripción y juzgarte hoy por algo que ocurrió hace 30 o 40 años? Bueno, en realidad hay una explicación en la doctrina, por lo menos continental europea, y cuando decimos continental europea nos lleva automáticamente a la doctrina alemana, ¿verdad? Porque es la que domina desde hace al menos 100 años el derecho penal de corte continental europeo en cuanto a doctrina, ¿verdad? En Paraguay, por lo menos a mediados del siglo XX también terció mucho la doctrina italiana, ¿verdad? Pero la doctrina italiana actualmente termina siendo otra vez la doctrina alemana, porque la mayoría de los actuales profesores italianos se formaron en universidades alemanas. Sí, el derecho penal es básicamente alemán, ¿eh? El derecho penal continental es básicamente alemán. El europeo es básicamente derecho penal alemán. Bueno, los alemanes consideran que la prescripción tiene dos motivaciones. Una motivación de fondo, es decir, de derecho penal material, que dice que aplicar una pena luego transcurridos muchos años ya no tiene un sentido, porque ya no envía un mensaje de prevención general, porque definitivamente, y como lo dice así de una manera muy cruda, mi maestro decía, cuando ya creció el pasto sobre el cadáver, ya realmente no tiene mucho sentido castigar, porque ya no tiene ese efecto de que se está protegiendo bienes jurídicos, porque tal vez la generación que dé la pena ni siquiera conoce el hecho que está siendo castigado. O sea, entonces, eso es una explicación de derecho material. Y por otro lado, paralelo, no que se contradigan, sino paralelo a eso, está la explicación procesal. Cuanto más tiempo pasa, obviamente es más difícil esclarecer de una manera precisa una sospecha, y como dice el dicho, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Entonces, eso hace que también haya una explicación procesal de por qué los casos deberían prescribir. Claro. Pero la prescripción, aclaro, no es una garantía constitucional, es una disposición, del derecho por estas razones. O sea, el legislador, es decir, el Congreso, puede determinar qué hechos son imprescriptibles. Lo que no puede hacer, porque la Constitución le condicionó, es declarar plazo de prescripción para ciertos hechos punibles vinculados a delitos de lesa humanidad, pero específicamente lo que está en la Constitución. Te aclaro eso, ¿por qué, Guillermo? Porque alguna vez escuché a alguien decir, no, pero en este caso, no digo por el caso de Camilo y de Guachiré, sino por otro caso me dijeron, no, pero este caso es imprescriptible porque los delitos de corrupción son de lesa humanidad. Claro, no, el artículo 5 de la Constitución no dice hechos punibles de lesa humanidad. Y el homicidio simple también, vamos a decir, entonces, porque es la vida, claro. No, pero dice específicamente genocidio, desaparición de personas, con fines, homicidio con fines políticos. O sea, no es que dice hechos punibles de lesa humanidad, dice, detalla cuáles son. Claro. Y obviamente un acto de corrupción, aunque podamos convenir que afecta a derechos humanos si queremos, o sea, todos podemos hasta convenir eso, pero la Constitución no dice eso. Claro, ahora, el legislador, si quiere, puede establecer que tal vez los hechos de corrupción sean imprescriptibles. Y uno diría, qué bien, realmente es bueno esto.
Hola. Se cortó.